Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la clase de física en esta tarde para hacer una explicación, de los ejercicios propuestos. Aquí le vamos a realizar la explicación del ejercicio de la página 6 de la guía de física. Ejercicio propuesto, como aparece acá, el ejercicio propuesto del tema de vectores, en la página 6 de la guía de física. Entonces, el enunciado del ejercicio dice calcular la suma de los tres vectores de la figura 4.4. La figura que aparece acá en el tablero, donde aparecen los tres vectores. Un vector A, que tiene un módulo, una magnitud de 2. Vector B, que tiene una magnitud de 5. El vector C, que tiene una magnitud de 5. Y el vector A, su ángulo, como está sobre el eje X, su ángulo es de 0 grados. El vector B, su ángulo que aparece acá es de 37 grados con respecto al eje X. Y el vector C, como está sobre el eje Y, con el eje X formaría un ángulo de 90 grados. Entonces, para sumar vectores con componentes rectangulares, vamos a realizar el resultado de este ejercicio basado en varios pasos. El primer paso consiste en que se hallan las componentes rectangulares de cada vector. Como ustedes ya saben, en la parte teórica de la guía, sabemos que cada vector tiene dos componentes rectangulares, una con respecto al eje X y una con respecto al eje Y. Entonces, aparecen unas horizontales y unas verticales. Las horizontales sería la componente AX, la otra para el vector B sería BX y para el vector C sería CX. Esas son las componentes horizontales. Y las componentes verticales tenemos A sub Y, B sub Y y C sub Y. Serían las componentes verticales para cada uno de los vectores. Entonces, el primer paso consiste en hallar las componentes. Entonces, para hallar la componente rectangular A sub X es igual a la multiplicación del vector por el coseno del ángulo. Entonces, como el ángulo para el vector A es 0 grados, entonces sería A por coseno de 0 grados. Entonces tenemos que A sub X es igual a 2 por coseno de 0 grados. Así se puede calcular la componente A sub X. Entonces, reemplazando los valores, A sub X es igual a 2 y el coseno de 0 grados, como ya ustedes saben, es igual a 1. Entonces, lo que se realiza una multiplicación, que nos daría que 2 por 1 nos daría 2. Entonces, la componente A sub X tendría un valor de 2. Para la segunda componente ahora del mismo vector sería A sub Y, la componente vertical, que es igual a A, el vector, multiplicado por el seno del ángulo, porque siempre está relacionado cada uno, la vertical con el cateto opuesto, como siempre generalmente está ubicado con la función seno. Entonces sería A por seno de 0 grados. Entonces, para calcular la componente vertical A sub Y se multiplica 2 por el seno de 0 grados, que es 0, que sería la multiplicación de 2 por 0. Y a multiplicar 2 por 0 nos da un total de A sub Y es igual a 0. Entonces ahí tenemos las dos componentes, la horizontal que vale 2 y la vertical que vale 0 del componente del vector A, que tiene un módulo de 2. Continuamos con las componentes. Ahora le sigue la componente para el vector B. Y empezamos con la primera, con la componente horizontal. Entonces, para calcular componente horizontal del vector B, Bx es igual al vector multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, B por coseno de 37 grados, como ustedes verifican en la gráfica, el ángulo es de 37 grados, está ubicado con respecto al eje X, B por coseno de 37. Entonces tenemos que B sub X es igual a un módulo que es 5, su magnitud, por el coseno de 37 grados, que vale 0.8. Entonces nos toca, para hallar la componente, multiplicar 5 por 0,8, que son un total de 4. Entonces la componente horizontal vector B sub X es igual a 4. Seguidamente tenemos ahora que vamos a obtener la componente horizontal para el vector B, que sería B sub Y. B sub Y es igual a B seno de 37 grados.
Siempre la vertical está relacionada con el seno y como se ve en las anteriores, la horizontal con el coseno. Entonces, B por seno de 37 grados. Entonces, tenemos que el vector B sub X, la componente B sub X es igual a 5, que es la magnitud del vector B, por el seno de 37 grados, que equivale a 0,6. Si multiplicamos esos dos factores, nos da que B sub X es igual a 3. Entonces, tenemos ahora que hemos calculado la componente horizontal del vector B, B sub X vale 4, y la componente horizontal del vector B, que es B sub Y, que vale 3. Y tenemos, entonces, ahora que a continuación nos toca para el otro vector, el último vector, que es vector C. La componente horizontal sería C sub X, es igual a C por el coseno de 90 grados, porque acá en la gráfica observamos que el vector con el eje de la CX forma un ángulo de 90 grados, sería C sub X igual a C por el coseno de 90 grados. El módulo del vector C que sería 5 y el coseno de 90 que vale 0. Si multiplicamos 5 por 0, nos da un total de que C sub X es igual a 0. Y la última componente sería C sub Y, la vertical. C sub Y igual a C por el seno de 90 grados. Ahora podemos nosotros observar a multiplicar la magnitud o el módulo del vector C, que vale 5 por el seno de 90 grados, que vale 1, sería 5 por 1. Eso nos daría un total que la componente vertical del vector C igual a 5. Entonces tenemos todas las componentes, las 3 horizontales, las 3 verticales. Ese es el primer paso donde se calculan las componentes rectangulares de cada uno de los vectores, cuando están ubicados en un plano cartesiano. Bueno, después de haber calculado las componentes rectangulares de los 3 vectores, tanto las horizontales como las verticales, el segundo paso consiste en sumar las componentes horizontales y las componentes verticales para obtener el vector resultante de las horizontales y el vector resultante de las verticales. O sea, R sub X sería el vector resultante de las componentes horizontales y R sub Y sería la resultante de las componentes verticales. Entonces, para lo que vamos a realizar es que se va a tomar el vector resultante como la suma de las 3 componentes horizontales, A sub X más B sub X más C sub X. Y R sub Y, la resultante, la componente vertical es igual a sub Y más B sub Y más C sub Y. Entonces, como R sub X es la suma de las 3, sabemos que la componente horizontal es igual a 2, la componente vertical de B es igual a 4 y la componente horizontal de C igual a 0. Si sumamos 2 más 4 más 0, eso nos da un total de 6. O sea que el vector resultante de las componentes R sub X horizontales es igual a 6. Igualmente, cuando vamos ahora a sumar el vector resultante de las componentes verticales, A sub Y es igual a 0, B sub Y igual a 3 y C sub Y igual a 5, representando cada uno de sus valores. Realizando la suma, eso nos da un total de 8. Entonces, ese es el segundo paso. Donde lo primero calculamos las componentes, en la segunda ya hacemos el vector resultante, tanto la componente horizontal como la vertical. Ahora nos toca el tercer paso, que es el siguiente. Se calcula el vector resultante aplicando el teorema de Pitágoras, porque tenemos una resultante horizontal y una resultante vertical generando un triángulo rectángulo, y que serían los dos catetos que formarían ese triángulo, y lo que vamos a calcular nosotros es el otro lado de la hipotenusa, que sería el vector resultante de los 3 vectores A, B y C. Entonces vector resultante R al cuadrado es igual a R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La resultante serían los catetos y la hipotenusa del resultado sería el valor de la suma de los 3 vectores. Entonces nos da un total que R cuadrado es igual, reemplazando el valor de la resultante horizontal, sería 6 elevado a la 2 más la resultante vertical, que es 8 elevado a la 2.
Realizando la primera operación que se realiza aquí, cuando se combina suma y potencia, se hace la potencia primero, 6 a la 2, que nos da un total de 36, y 8 a la 2, que nos da un total de 64. Luego se hace la siguiente operación, que sería la suma que aparece indicada, 36 más 64, eso quiere decir que R al cuadrado es igual a 100. Luego, como la incógnita está elevada al cuadrado, se hace la simplificación con la operación inversa, que es la radicación. Entonces, el resultado de la suma de los tres vectores R sería igual a la raíz cuadrada de 100. Y eso, sacando la raíz cuadrada de 100, es igual a 10. Quiere decir que la suma de los tres vectores A, que tiene un valor de 2, y B dice que tiene un valor de 5, es igual a 10. Entonces, ¿cómo lo podemos observar aquí en la gráfica? Del triángulo rectángulo aparecen los vectores resultantes de la horizontal, que es 6, y la resultante vertical es R sub Y, que vale 8. Y hallando el teorema de Pitágoras encontramos el valor de la suma de los tres vectores, que es R igual a 10. Para calcular la dirección o el ángulo, la dirección está representada en el ángulo, no es más, lo que hacemos es la aplicación de las razones trigonométricas. Entonces sería tangente, para hallar el ángulo se calcula con la función tangente. Tangente es igual a el cateto opuesto sobre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, que sería igual a la componente, al vector resultante de la componente vertical entre vector resultante de la componente R sub X. Empezando cada uno por sus valores. R sub Y vale 8 y R sub X vale 6. Al realizar la división, nos da que 8 entre 6 es igual a un entero con 3 décimas, y es un decimal infinito periódico en el 3. Para calcular el ángulo se utiliza la función inversa, sería arcotangente de 1.3, y eso nos da un valor del ángulo de 53 grados. Ese sería la magnitud, valor de la dirección. Entonces, que lo podemos ubicar, está ubicado ese resultante en un ángulo de 53 grados. Entonces, de esta manera hemos logrado realizar el ejercicio utilizando la suma de vectores por componentes rectangulares en el plano cartesiano. Y hemos realizado cada uno de los pasos con que ustedes deben realizar los demás ejercicios propuestos, para que puedan entregar toda la solución de todos los ejercicios propuestos. Les agradezco a todos la comprensión en la forma como se llevó a cabo este trabajo en el día de hoy.